Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de conversaciones ilustres. Hoy estaremos hablando con María Paulina. Yo soy Laura, la Community Manager de Ilustre. Antes de invitarla, les voy a contar un poquito de ella. María Paulina es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Bolivariana y bueno, desde allí se ha desempeñado como docente a nivel escolar y en ciencias de historia y ciencias sociales. Ella, bueno, ha dado varios cursos y conferencias con Ilustre acerca del tema de la mujer, tanto en la historia como en el arte, en la literatura y demás. Y bueno, pues en su vida, como ya sabrán, se ha dedicado a explorar todos estos temas de la mujer desde diferentes perspectivas. Digamos, en su tesis de maestría estuvo trabajando sobre la mujer como generadora de resistencia y esperanza en las distopías. El día de hoy, pues claramente estaremos enfocándonos un montón en todo esto de las mujeres en la historia, su papel en diferentes momentos. Entonces voy a invitar a María Paulina para que nos acompañe y mientras tanto, si quieren, nos cuentan de dónde nos ven, qué les parece este tema, qué preguntas le gustaría hacerle a María Paulina y bueno, vamos hablando. Hola, Hola Laura, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, qué rico verlos por aquí a todos conectados. Sí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo? No, mil gracias a ustedes por invitarme, todo muy bien. Eh, con muchísimo que hacer, muchas ganas de contarles y de conversar con ustedes en este ratico que tenemos aquí para conversar de temas de la mujer, que tenemos muchos temas todavía en el tintero Sí, de que hablar. sí, lo que hay es tela por cortar, literalmente. Sí. Pues bueno, si quieres entramos de una en materia, como sí, empezar. La primera pregunta, pues, me gustaría hacerte es, ¿cuál crees que es la importancia de reivindicar a la mujer dentro del estudio de la historia? Bueno, yo creo, Laura, que el asunto de hablar de reivindicar a la mujer no es tanto un asunto de reivindicación, sino como un deber ser que tenemos de volver a la historia y rescatar ese otro lado de la historia que no nos contaron, porque, y aquí pues voy a hacer uso de mi labor como docente de adolescentes, yo les cuento mucho a ellos y les pongo a pensar en un tema muy básico y es la pregunta es de quién nos cuenta la historia. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de guerras y asuntos así, para ellos es muy fácil evidenciar quién nos cuenta la historia. Entonces, voltear y dicen, pues, que ganó. Y sí, realmente los ganadores nos cuentan la historia, pero eso es un asunto de poder. La historia siempre ha sido contada desde una posición de poder. Quien tiene el poder es quien realmente cuenta la historia y lo que pasó y da cuenta de aquello que queda en los análisis de la historia. Y la mujer, por buena parte de la historia de la humanidad, pues no estuvo en situaciones de poder. Entonces, digamos que Mm, fue relegada el cuento por la historia. A partir de ahí, en el siglo XX se aparece una manera de hacer historia que es diferente, un asunto como historia de las mentalidades, y busca devolvernos en la historia y rescatar esos otros pedacitos del cuento que no nos contaron. Entonces, más que una reivindicación de la mujer digamos, como concepto, es un volver a armar esa historia a ver si encontramos el cuento completo. Es como cuando uno se quiere enterar de un chisme y de realmente todo lo que pasó. Entonces uno va y le pregunta a un lado y va y le pregunta al otro. Precisamente eso. Entonces tenemos como la versión oficial, que es esa voz masculina desde la posición de poder, y esa otra voz que se quedó por allá relegada, que está, digamos, de alguna manera condenada al espíritu de lo privado, entonces que es muy difícil rescatarla, sobre todo cuando hablamos de la antigüedad, cuando hablamos del medioevo, rescatar esa voz de la mujer en, en, en voz propia, en lo que decían las mujeres, es muy complicado, porque entonces tenemos muchísimo material de lo que se decía de la mujer, ¿cierto? Y mm, entonces todos los filósofos en la antigua Grecia teorizaron sobre lo que era la mujer, lo que era el cuerpo de la mujer. Aristóteles va y nos dice que el cuerpo de la mujer es un cuerpo inacabado. Hay un montón
digamos que la mujer en esa primera parte de la historia es eh, objeto de conocimiento, pero nunca sujeto. Entonces la voz de la mujer Ok. no se oye. Entonces volver a rescatar es yo les digo, es un paseo delicioso, porque es ir a escudriñar en la historia, no en esos textos oficiales, no en el archivo oficial, sino entonces ir a buscar la voz de la mujer. ¿Y en donde la busca uno? En las cartas que algunas podían escribir entre ellas, en los relatos del voz a voz, en esa tradición oral que era dominio única y exclusivamente de la mujer, porque eran las mujeres realmente quienes criaban a sus hijos, quienes contaban las historias, quienes narraban la mitología, quienes narraban y creaban y construían o cocinaban esa base fundacional de la sociedad, pero que nadie nos cuenta. Entonces creo que más que un paseo de reivindicación es como ir a conseguir cuál era la historia de la mujer otra vez y qué era lo que ellas decían, cuál era esa voz. Y digamos, relacionado a eso que dices, ¿qué tan fácil es encontrar como esa voz? Digamos, por ejemplo, todo el tema de la literatura oral y pues, o de las, no solo de la literatura, sino de la historia y demás, y de los conocimientos y saberes orales, ¿qué tan fácil es acceder a esa información? ¿Qué tan fácil es encontrarla? Yo También un creo, poco el tema de la veracidad de lo mismo, de quién te está contando que ellas decían eso. yo creo que es un poco complicado precisamente porque nada de eso se asentó y nada de eso quedó oficializado, pero que en los rastreos que uno hace, uno empieza a identificar voces femeninas que van como entretejiendo ciertos hilos. Lo más mágico del asunto es poderse encontrar con que la voz femenina siempre va a estar o como anclada o ligada a esas historias que hoy en día nos encantan, pero que no hicieron parte como de la oficialidad de la historia. Entonces, hablar de mitología, por ejemplo, tiene una Mm. tendencia seria a escuchar la voz de la mujer, eh, hablar de sabiduría popular, y entonces ahí se encuentra uno con el personaje maravilloso de la bruja, de esa mujer que era sabia y que tenía un montón de conocimiento de hierbas, entonces empieza uno de rastreos y son rastreos que uno puede hacer desde el día de hoy, desde la vivencia de nosotros como familiar. Ese asunto de que cuando me da tos o estoy con insomnio y no puedo dormir y la mamá va y le dice, tómese una lechita caliente con canela y uno dice, ¿de dónde? ¿Por qué? Ah, es que mi abuela me contaba y vení, la abuela qué hacía, porque sabía, es que la abuela tenía 3 terneros y no sé qué. Entonces uno empieza como a rescatar esa tradición oral familiar. Hay autores y hay historiadores que se han dedicado a hacerlo maravillosamente. Ahorita alguien me pedía que les recomendara libros. Yo les recomiendo, y siempre lo hago en todas las charlas, hay una colección que se llama Historia de la Mujer de Josh Dewey y Michel Perrot. Son 5 tomos y es maravilloso porque lo que hacen es tratar de encontrar a la mujer desde múltiples aristas. Entonces hay una parte que es desde lo legal, entonces empiezan a analizar cuál era el papel legal o cuáles eran las leyes que se hacían y se dictaban con respecto a la mujer y cómo esa mujer vivenciaba esos momentos de la antigüedad. Por ejemplo, empiezan a descubrir la voz de la mujer en todas estas vasijas que cuentan historias en la antigua Grecia, y así se va rescatando esa voz. Es difícil, pero es supremamente entretenido y enriquecedor, y es casi que una aventura para cualquiera que le guste la historia, pensar en buscar otros que va dejando no solamente la mujer, sino lo femenino y el concepto de lo femenino en la historia. Sí, total. Eso que dices me recuerda mucho a cuando yo estaba estudiando literatura y tenía una profesora que se había dedicado durante mucho tiempo a estudiar todos los diarios de las monjas durante la época colonial en Colombia. Y eso es, o sea, yo lo recuerdo y era fabuloso porque eran unos relatos que obviamente eran muy, muy católicos y siempre estaban como Dios, Jesús, la oración y demás, pero después uno encontraba detallitos donde uno podía saber como pequeños momentos de la vida cotidiana, por ejemplo, o rituales que ellas mismas hacían como para alcanzar, no sé, como la iluminación y cosas así. Y sí, es una forma de encontrarlo, solo que también pasa por todo el proceso de que los conventos digan, bueno, está bien,
coge el diario de esta monja y estúdialo, pues porque obviamente está este recelo de me van a criticar o... Total, total. Es información que también ha sido como muy custodiada por las autoridades, porque, Mm, porque quienes están, digamos, en el poder y la voz de la mujer en varios momentos de la historia se vuelve un riesgo. Eh, Sobre todo este tema que tocas de las monjas y de las mujeres dentro de la religión, digamos que fueron acalladas muchísimo tiempo porque cuando empiezan a hablar, a acceder a esa educación, empiezan a decirle a los clérigos en la iglesia, ustedes no son los únicos que tienen la verdad, nosotros también podemos leer y además podemos opinar. Entonces les dice, mm. no, no, sí, opinen, pero ¿por qué no opinan dentro de sus diarios privados? Y eso queda consignado. Son uno de las fuentes más ricas que tenemos para conocer lo que era la vida de las mujeres, no solamente que sean parte de la iglesia, porque es que estas mujeres también tienen familias, hablan de sus familias, de sus hermanas, de sus madres, y nos van contando incluso en momentos, digamos, en unas críticas muy pesadas a aquellas mujeres que no hacen parte de la vida eclesiástica, cómo viven y qué piensa el momento y el contexto sobre la vida de estas mujeres. Sí, es un tema complejo, o sea, también se ve mucho, no sé, la cultura, los pensamientos, las angustias de estos ideales de mujer y el sentir que no se cumplen y cosas por el estilo, pero bueno, me voy a ir por otro lado, y es dentro de lo que has estudiado desde que empezaste como a meterte de lleno con todo el tema de los estudios como de la perspectiva femenina, digamos. ¿En qué ha cambiado tu percepción de la historia y del estudio de la historia? Yo creo que la percepción del estudio de la historia y de la historia en sí cambia en el momento en el que uno se da cuenta que, que hay otro rollo y otro cuento que no te han contado y que hay un montón de cosas por descubrir. Entonces yo también, como dices, estudié literatura, estudié filosofía y letras y creo que ahí empezaron a aparecer ciertas puertas. Digamos, en filosofía, si fueron una, no fueron dos las mujeres filósofas que estudié en la academia. Y Mm. en literatura eran igual, listo, más, pero seguían siendo minoría. Entonces, yo decía, esto es imposible y devolvámonos en la historia donde están las voces de tantas otras mujeres que también estaban en capacidad de decir cosas. Entonces, en el momento en el que uno se pregunta por ese otro lado de la historia, la percepción que uno tiene de esa historia oficial cambia. Y cambia también la manera de acercarse a cualquier documento oficial como tal. Y cambia la manera en cómo uno se acerca a esa voz de lo masculino que habla de la mujer. Entonces uno empieza, digamos, al mejor estilo de Descartes a dudar de todo y a encontrar indicios de una cantidad de cosas en el discurso masculino sobre lo que es el concepto de lo femenino. Entonces, es encantador, por ejemplo, coger y estudiar los discursos de los grandes abad de Inglaterra, por ejemplo, que eran discursos desde sus púlpitos donde hablan de la mujer, donde hablan de la vida de la mujer. Y entonces ahí la percepción del discurso cambia. Uno dice, bueno, ellos estaban hablando de otra cosa, su intención no era realmente hablar de la mujer, pero en medio de todo eso eran los que construían, digamos, ese aparato moral que, que pretendía poner en cintura y en su lugar a la mujer en su época histórica. Entonces uno se va haciendo a esta cantidad como de elementos y de herramientas para encontrar en ese discurso oficial indicios de ese otro lado de la historia que estás buscando. Entonces creo que la percepción cambia más con respecto a eso. También uno empieza a dudar muchísimo de voces femeninas que encuentra uno en la historia o que han sido las que han logrado, digamos, trascender ese asunto de lo oficial. Y Ujú. hay un asunto particular que uno entiende y es que esas voces femeninas que realmente han trascendido a la historia en estos momentos son voces transgresoras y que lo transgresoras las hace particulares, que son, ellas no son el común de las mujeres, de hecho, por ser tan diferentes, son quienes logran pasar a esa versión oficial y trascender a la historia. Entonces, empieza uno como a cuestionar
ese paradigma de la mujer que tenemos en momentos históricos y decir, bueno, pero si estas son las mujeres que conocemos, ¿realmente todas las mujeres vivían en estas condiciones o en qué estaban las demás? Entonces ahí empieza, digamos, como a transformarse esa relación que uno tiene con la historia. Ok, sí, digamos que va como en parte complementándose y haciéndose como una idea un poco más redondita de lo que fue un momento histórico específico y no solamente desde un lado de la moneda, digamos. Exacto. Súper. Y digamos, a la hora de hablar de estos temas en tus diferentes charlas, conferencias, lives y demás, ¿te has encontrado con que todavía hay tabúes frente al estudio como de la mujer en la historia, en la literatura, en el arte y demás, o un poco menos, Claro, y o no cómo es solamente he eso? encontrado que todavía hay tabúes y asuntos imaginarios que se traen de antes, sino que también en este momento se han creado otra cantidad de imaginarios impresionantes. Por ejemplo, el tabú del feminismo. Cada que Mm, uno dice que va a hablar de mujeres, inmediatamente le ponen a uno el rótulo de feminista y se relaciona ese feminismo como con una militancia y, y un radicalismo que no siempre es real. Yo realmente en mis charlas, en los lives de Polihistorias, lo que me dedico es a contar historias de mujeres y a relacionar temáticas de la historia con la mujer. Y realmente, pues obviamente hay temas que tienen que ver con el movimiento feminista, pero entonces, por ejemplo, recuerdo que hace poco en Polihistorias hablé del preciosismo y recibí varios comentarios diciéndome como, ay, pero es que hay que tener otra charla de feminismo, más feminismo, entonces estamos hartos de feminismo. Y yo decía, yo venga, no, o sea, lo único que tiene esto de relación con el feminismo es que hace parte de su origen, es como esa chispa que va a encender ese movimiento, pero no es feminismo, no creo que el asunto del feminismo es un asunto muy político en este momento y yo no quisiera incursionar en asuntos políticos en estas charlas, sino más bien como contar y recrear y que nos empapemos un poquito de esas historias que mal que bien han aportado a todo lo que es hoy. Y aparte de eso, pues hay otros tabús y otros asuntos que están heredados por generaciones, entonces siempre el tema de la sexualidad será un tabú, siempre el tema del conocimiento de la mujer será un tabú, siempre el tema de la cercanía con lo desconocido, de la cercanía con la muerte, son tabús, pero yo creo que en este momento de la historia esos tabús generan fascinación. O sea, el día que yo digo que voy a hablar de la relación de la mujer con la muerte, aparece gente hasta de un solo ojo, o sea, por todos lados. Entonces, creo que esos tabús se han ido volviendo a un asunto así como medio fascinante y tenemos ahí como cierto morbo a ese tipo de cosas y es delicioso hablar de ellas y es delicioso hoy poder hablar de ellas, pero creo que también estos otros tabús que vamos construyendo y estos imaginarios que vamos construyendo tenemos que ir como disecándolos de alguna manera y desmontándolos para que hablar de la mujer sea un tema tan común como cualquier otro y que nos genere ese tipo de fascinaciones para que podamos cada vez alimentarlo más y conozcamos cada vez más esa historia de la mujer, esas historias de las mujeres hoy en día y podamos como reconstruir ese imaginario de lo que es la mujer y lo que es lo femenino hoy en día que tiene todavía más aristas y todavía más puntos por donde entrar al concepto de feminidad, al concepto de lo femenino y al concepto de la mujer. Sí, es que se vuelve más complejo. Yo no había pensado en nuevos tabúes como cuando estuve pensando en las preguntas. Y sí, definitivamente hay unos ciertos temas que han ido surgiendo con el tiempo y con la misma historia de la mujer tratando de recrearse y de ser un poco más, digamos que un agente de cambio dentro de la sociedad. Uh-huh. Que eso sí es verdad, no lo había pensado y está bien Entonces, interesante y el es muy tema. chévere porque entonces en este proceso hay muchos que me dicen, Poli, pero en últimas eso sí es feminismo. Yo digo, si hablar de la mujer y recrear las historias y contarlas y contarle a la gente sobre historias de la mujer en ese proceso aporto algo a la lucha del feminismo,
maravilloso, me encanta la idea. Eh, pero creo que tenemos que ser cuidadosos como con ponerles esas etiquetas, sobre todo cuando tenemos nuestras etiquetas vinculadas como con ideas no muy positivas de ciertos movimientos, de ciertas militancias y demás. Creo que nos tenemos que dar la oportunidad de hablar un poquito más libre del tema y de darnos esa posibilidad de ir a recrear esa historia desde el otro lado. Sí, total, sin llenarse de categorías, digamos, Uh -huh. creo que es lo clave. Dentro de los comentarios, Sergio Yepes preguntó acerca de la reconstrucción de pues, la historia de la mujer en todo este tema, como es que es, no sé, de sociedades indígenas o mundos antiguos, cómo pues te has acercado al tema y si lo has hecho, cómo lo has logrado. Yo creo que hay tela por cortar toda la que quieran. En esa reconstrucción de la historia de la mujer hay lugares más oscuros que otros. Entonces, hablar de la reconstrucción de la mujer en la historia de Occidente, desde, desde la prehistoria, a hablar de ese papel de las mujeres como recolectoras, por ejemplo, hasta las sufragettes y el movimiento por el voto, digamos que es más sencillo, porque hay más luz sobre ese pedazo de la historia y hay más gente estudiándolo y producimos más conocimiento con respecto a ello. Y fuera de eso, pues hay más, digamos, materia prima, porque tenemos más documentación, porque hay manera de acceder a ello de alguna forma. Hay dos mundos que me parecen la locura china para explorar con respecto a la mujer y que creo que implican muchísimo trabajo y es una invitación a todo el que quiera asumir este tipo de retos y es, primero, como lo dijiste, el mundo indígena, las civilizaciones indígenas y poco se ha trabajado sobre la mujer, sobre la concepción de lo femenino en ellas. Es realmente, si lo comparamos con Occidente, es poco lo que se ha estudiado. Y creo que desde, desde las cosmogonías indígenas nos dan a entender la luz y la importancia que tiene la mujer y lo femenino en el desarrollo de sus civilizaciones. Entonces creería yo que es un reto que debemos asumir todos aquellos a que nos encanta este tema de la mujer. Y el segundo mundo que creo que está por explorar para nosotros desde Occidente es Oriente y la mujer en Oriente implica un montón de vertientes y es muy retador porque nuestra formación es una formación occidental y para acercarnos a entender o a comprender los conceptos orientales tenemos que desmontar todo ese andamiaje Mm. occidental muchas veces y acercarnos, digamos, libres de juicios y es muy complejo para cualquier académico lograrlo. Entonces, y fuera de eso tenemos aristas muy distintas, entonces no es la misma mujer para el lejano oriente que la misma mujer para el medio oriente y son estudios completamente diferentes, pero creo que hay ahí mucha tela por cortar y muchas voces femeninas que escuchar que aún no llegan a Occidente. Entonces, es una invitación a que paremos oreja y oigamos a ese oriente que habla a veces a gritos y nos negamos muchas veces a escucharlo, creo que en parte desde la incapacidad propia para comprenderlo. Creo que es una invitación maravillosa y muchísimas gracias a Sergio por comentarlo y por traerlo a esta conversación, porque creo que es supremamente valioso que nos animemos a hacer también esa visita a Oriente desde la mujer. Sí, total. Y también pensando en un poco desaprender aquello con lo que hemos sido educados, no solamente por nuestras familias y culturas, sino también desde los mismos estudios en el colegio, en las universidades y demás, porque sí es bien complejo entrar como hablar sobre culturas que no son tan ajenas en todo, en la filosofía, en la práctica y demás. Pero derivado de eso te quería preguntar si, digamos, en todos los estudios como de la mujer en Oriente, existe más documentación con respecto, digamos, a lo que hay sobre los indígenas. En cuanto a cantidad, yo creería que sí. Eh, por la cantidad
de tiempo que llevan estudiando en Oriente, comparado con lo que se alcanzó a estudiar de las culturas indígenas, empezando porque hay muchas de nuestras culturas indígenas de las que hemos perdido el rastro completamente. Entonces, Oriente sigue existiendo de cierta manera y Oriente sigue creando conocimiento con respecto a sí mismo. Creo que el problema en Oriente es más el tránsito a Occidente y lo poco que accedemos a él, mientras que en nuestras culturas indígenas latinoamericanas sobre todo, lo que tenemos es una falta grandísima de esa materia prima para estudiar. Entonces, además de que, aquí creo que voy a ser un poco dura, pero además de que en Latinoamérica sufrimos y hemos sufrido por mucho tiempo de una fascinación por el resto de Occidente y se nos olvida lo nuestro. Entonces hacemos a un lado y se nos olvida que aquí también hemos generado cultura, que aquí también hay tradiciones que vale la pena estudiar, que la literatura no solamente se escribe en Europa o en Norteamérica, sino que aquí producimos cosas que son supremamente valiosas y que deberíamos estudiarlas desde aquí. No tener que ir, y yo aquí voy a molestar un rato y a decir que una de mis mejores amigas tiene una maestría en literatura latinoamericana que hizo en Holanda. Y yo decía, Okay. venga, esto es muy extraño, pero es real. Producimos nuestro conocimiento aquí, pero para estudiarlo tenemos que irnos a otro lado del mundo porque aquí nosotros mismos no lo estudiamos. Entonces también es un llamado como a que nos apropiemos de esa historia, que nosotros como mujeres latinoamericanas busquemos y vivamos y digamos que nos sintonicemos con ese legado histórico que también está ahí por descubrir. Sí, total. Yo recuerdo que alguna vez escuché que Mario Vargas Llosa terminó en Alemania, en uno de los centros de estudios latinoamericanos más grandes del mundo, y es como, pero ¿por qué está en Alemania? Podría estar en México, Argentina, Colombia, Brasil, no sé, como en cualquier otro país, por lo menos de aquí, porque a la final es nuestro legado, digamos. Totalmente. Pero bueno, ni modo, ya lo iremos Yo creo que construyendo. vamos plantando semillitas y vamos Sí. sacando el asunto adelante y cada vez realmente es más el interés y, Mm. y además somos más las mujeres en la academia cada vez más. Entonces, creo que eso también va a generar ahí, digamos, una inercia hacia ese tipo de temáticas. Sí, es cierto, va a empezar a haber como cada vez más información probablemente. Em, Te quería preguntar sobre 5 mujeres de la historia que tú digas, uff, estas mujeres hicieron cosas increíbles y casi no hablamos de ellas. Claro, te voy a decir que me pusiste a dudar un montón. Para mí, que me digan escoger 5 mujeres de las cuales hablar es toda una odisea, pero creo que tengo unas cuantas de las que podemos conversar. Creo que la primera de ellas es una mujer de la que los que me han escuchado en mis charlas me han oído hablar muchísimo y es Hildegard von Bingen. Hildegard es una mujer encantadora, o sea, es una de esas mujeres que uno encuentra en la historia y uno dice, venga, a mí por qué no me habían contado que esta señora existía. Es la primera abadesa en Europa, hoy en día es santa, eh, como les dije, es la primera abadesa, pasa en Alemania, es una abadía benedictina. Ella es escritora, compositora, filósofa, mística, visionaria, eh, matemática, hace de todo. O Imagínense sea, que genia total y es, absoluta. en una de las biografías que leí, me decían que Hildegard escribía música matemáticamente perfecta. Uy. Espérate un momentico, es un concepto demasiado amplio para mí. Necesito como desglosarlo y necesito a alguien que sepa de matemáticas, que alguien que sepa de música, que me explique qué es música matemáticamente perfecta y a esta señora, ¿quién le enseñó si vivió toda su vida en una abadía? Entonces, es una mente brillante, prodigiosa, es una mente que en la Alta Edad Media se estaba escribiendo con el Papa, con los reyes,
que encontramos sus cartas. Además, es interesantísimo leer sus trances místicos porque dentro de ellos, digamos que es como si ella hubiera encontrado una manera políticamente correcta de hacer críticas frente a lo que sucedía en su sociedad y en la política de su época sin que la fueran a condenar a la hoguera. Y además contaba pues con el respaldo de la iglesia y de ser una abadesa. Entonces los invito a que la busquen, a que lean sobre ella. Hildegard von Bingen es una mente prodigiosa y de quien se puede realmente leer, porque hay muchas mujeres de las que conocemos y nos llega poco, pero esta es una mujer que por el hecho de haber pertenecido a la iglesia y estar como dentro de, de esa familia eclesiástica, sus escritos se han mantenido, se han conservado. Hay otros personajes bien importantes de la historia en el momento dentro de la iglesia que hablan de ella y de su influencia y de su relevancia, entonces es muy, muy interesante. La segunda mujer de la que yo creo que les quiero hablar, y de ella he hablado poco en mis charlas, porque digamos que yo me encarreté muchísimo con la literatura y con la historia y dejé la filosofía un poquito de lado, pero creo que la presencia de Hannah Arendt en la filosofía moderna es absolutamente relevante como teórica. Es una filósofa alemana, digamos que tuvo que huir del nazismo en la década de los años 30. La podemos considerar como teórica de la política. Sus escritos, yo no sé, nos van a situar como en una de las, en una de las voces más influyentes del siglo XX, y es increíble que sea una mujer que además haya crecido y haya llegado en este contexto. Se llama Hannah Arendt. A lo largo de su carrera va, digamos, a profundizar en una idea muy interesante, que es la idea del pluralismo político, que estamos hablando de la década de los 30 y esta mujer está hablando de pluralismo político. Hoy, tantas décadas después, no hemos podido realmente, digamos, aprender y aplicar esa idea de un pluralismo político en un sistema de democracias directas como muchas en el mundo. También tiene una particularidad, a mí siempre me encantan los lados oscuros y los lados más extraños, y es que Hannah Arendt es famosa por acuñar un término que a mí me parece fascinante, y es la banalidad del mal. Y con este término se refiere a, digamos, a la maldad humana, y el término va a aparecer oigan, es un estudio que hace sobre un líder nazi muy relevante, y va a decir, es que el mal, la maldad humana es absolutamente banal, y acuña el término de la banalidad del mal. Es un asunto increíble y profundo para analizar desde la filosofía lo que ustedes quieran. Creo que por ahí habían varias preguntas sobre Hannah Arendt. Bueno, me preguntan, la primera mujer que dije se llama Hildegard von Bingen, alemana. Hannah Arendt también es alemana, pero digamos que dos lados absolutamente distintos de lo que era la historia alemana. Como tercera mujer, creo que no me puedo quedar sin hablar de Mary Wollstonecraft, que va a ser ese pilar de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Es una escritora, es una filósofa inglesa. Por allá en más o menos 1792-93 va a publicar un texto que se llama La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Imagínense, los derechos de las mujeres, estamos hablando de 1792 en Inglaterra. Y digamos que es un escrito contra todas esas teorías políticas y contra la educación que defendían que la mujer no podía tener acceso a la educación y que la educación no era para mujeres. Y digamos que en esa obra va a defender que hombres y mujeres tienen que recibir la misma educación y como esa igualdad de derecho, de acceso a la educación, y que ellas
que la mujer es capaz de decidir por sí misma. Hay un asunto muy interesante de ella, y es que toda esta defensa de la educación y del acceso a la educación viene fomentado por una característica propia, y es que Mary es autodidacta y se da cuenta que una buena formación cultural, que un bagaje cultural era el único medio que tenía para defenderse en una sociedad que era absolutamente masculina. Entonces, a partir de ahí, abre una escuela femenina con disciplinas que, digamos, iban un poquito más allá de Wow. las establecidas para las mujeres, eh, pero no duró mucho, obviamente porque dificultades económicas, eso no tenía apoyo de mucha gente, y digamos que la autoridad no la veía con muy buenos ojos, y va a cerrar pronto, pero esa idea de Mary Wollstonecraft va a quedar en el ambiente, lo va a retomar al final como esa idea de ese feminismo que se va a demorar porque venimos con el impulso que le da la Revolución Francesa, que luego el Imperio Napoleónico la recoge, y luego en Inglaterra vuelve y aparece con muchísima fuerza durante la Revolución Industrial, cuando las mujeres empiezan a exigir acceder a diferentes ámbitos de lo público. Sí. Por último, quería hablarles yo creo que es una de mis consentidas desde la literatura, y precisamente es por ella que me dediqué al asunto de las distopías, y es Margaret Atwood. Margaret Atwood es una mujer, está viva, tiene 80 y tantos años. Ah, yo juré que ella había muerto. No sé No, por qué está digo viva, esto. Ella ya murió. síguela en Twitter, es súper activa. Ah, ok. Muy bien. Entonces, digamos que es una poeta, novelista, tiene un trabajo maravilloso como crítica literaria, eh, profesora, aún da clases, activista política. Yo molesto mucho y digo que es que ser activista político desde Canadá es muy sencillo, pero pues ella se ha encargado de sacar ese activismo político fuera de las fronteras de Canadá. Eh, Pertenece, por ejemplo, al organismo de derechos humanos de Amnistía Internacional, y es una mujer que a mí personalmente me fascina su literatura, porque se ha encargado de contar la historia desde la distopía. Y la distopía es un género literario que se ha encargado, digamos, como de reivindicar ciertos papeles de la mujer y de darle ese sitio del que hablabas, del que yo he venido estudiando mucho, y es esa idea de que la mujer es generadora de resistencia y de esperanza frente a la distopía. Tanto así que de la mano de Atwood y de otros autores nace un subgénero que se llama la distopía crítica, y en la distopía crítica, voy a ponerlo así muy sencillo, en la distopía clásica nunca conquistamos el sistema. En la distopía clásica siempre el sistema vencerá. En la distopía crítica hay una esperanza de ganarle a ese sistema, y generalmente esa esperanza está, digamos, alimentada por una presencia de lo femenino y de la mujer como promesa de futuro, como promesa de ese mañana, porque sin mujer no hay un mañana para la humanidad. Entonces, Atwood se ha encargado de darle ese lugar en la literatura a la mujer. Les recomiendo, para quienes no lo hayan leído, hay una de su novela más famosa, se llama el cuento de la criada. Es una novela que es una distopía crítica, además absolutamente femenina, montada sobre un andamiaje de los roles de la mujer en nuestra sociedad actual, y cómo eh, empezamos digamos, a tergiversarlos de alguna manera, y entonces nos pinta una sociedad autocrática, de hecho teocrática, en donde el rol de la mujer está minimizado a, a su función más biológica, que es, creo que el aporte de Margaret Atwood a la literatura eh, moderna, a la literatura contemporánea, y a la manera en cómo vemos y percibimos la mujer y lo femenino, es
valiosísimo y por eso la escojo y digamos que la meto en esta misma bolsa de unas mujeres gigantescas que han trascendido pues en la historia. Creo que también la recordaremos de la misma manera, porque además ha sido una de esas mujeres que se atreve a decir y a romper paradigmas. Me gusta mucho, es que, digamos que estás mencionando a mujeres que vienen de lugares muy distintos como del conocimiento y de la creación del conocimiento, o sea, eso creo que es muy importante como poder rescatar mujeres de diferentes áreas de la construcción de la vida, porque a la final eso es lo que nos permite hacer lo que tú estás, lo que has estado trabajando, como recrear una historia desde otra perspectiva. Y voy a aprovechar, antes como de cambiar de tema, hacer una cuña publicitaria para tu conferencia, ya que mencionaste a Margaret, pues de una, ¿por qué no hablar de la conferencia que viene pronto, que es el 29 de junio, sobre pues mujeres y el origen de la resistencia en la distopía? No sé si queramos, si quieras como contarnos un poquito de qué vas a hablar en esta conferencia. Claro que sí, es más o menos esto que les venía diciendo, es volver a mirar y a disecar un poquito lo que es la distopía crítica, de dónde vienen, cómo surgen dentro de los movimientos literarios y cuál es el papel de la mujer en ellos. Entonces vamos a tomar esta novela de Margaret Atwood, del cuento de la criada, para ejemplificar un poco ese rol de la mujer para la resistencia y lo vamos a hacer desde un asunto muy, muy particular y es que nos vamos a meter con la hermenéutica y vamos a hablar de símbolos que nos llevan a pensar en la mujer, de símbolos que nos llevan a, digamos, como a trascender esos roles femeninos que nos vamos a encontrar no solamente en la novela de Atwood, sino en muchísimas otras novelas y vamos a hacer el paralelo de dónde aparecen esos símbolos en otras novelas, sobre todo en novelas distópicas, para comprender un poquito y digamos como escudriñar un poquito en esa idea de lo femenino y en ese rol que hoy tenemos como mujeres para hablar de nuestra realidad. Yo creo que cuando yo estudié y escribí la tesis de la distopía y el rol de la mujer y Atwood y todo esto, no se me había pasado por la cabeza la posibilidad de una pandemia que nos mandara a todos para la casa, que es una situación y una realidad que no puede estar más cerca de lo que sería una distopía. Entonces es una Total. oportunidad también y un llamado para que repensemos nuestros roles con literatura que nos ha dicho y nos ha puesto a pensar ya en eso antes. Entonces creo que esa es la invitación para esta conferencia. La idea es que no sea solamente una conferencia, sino más bien una charla y una conversación que podamos interactuar y que tengamos preguntas y podamos construir otros conceptos nuevos entre todos. Total, bueno, va a estar buenísima. Varias personas han preguntado, y creo que esta ya será pues nuestra última pregunta, sobre mujeres ilustres latinoamericanas. Si quieres nos cuentas sobre una que se te venga a la mente, que digas, uff, esta persona es increíble. Yo creo que en mujeres en Latinoamérica hay muchísimo por hablar. Creo que tenemos historias que nos hablan desde las revoluciones de independencia muchísimo sobre el rol de la mujer. Para mí, una mujer como Policarpa en Colombia, como Ujú. Manuelita Sáenz, me parece que son, digamos, esa encarnación de ese papel de la mujer en la revolución. Eh, También hay hoy en día mujeres que son valiosísimas para nuestra construcción conceptual. Para mí el trabajo que hace Diana Uribe en este momento con la historia Mm, es leer realmente la producción académica de Diana Uribe frente a la historia y la historia de la mujer como tal es encantador. Tenemos a González Subiría, que es encantadora como literata. Creo que la lista es interminable en mujeres de Latinoamérica que hoy tienen muchísimo que decir y que en la historia han tenido muchísimo que decir. Y creo que la invitación es a que las rescatemos y volvamos a mirarlas de alguna manera y como con otra óptica. súper. Sí, total. Nos falta de nuevo estudiarnos un poco más. Y bueno, digamos que algo, por lo menos en literatura, que a mí me llama mucho la atención y lo disfruto mucho, es que las editoriales independientes, además de ser en su mayoría creadas por mujeres, buscan mucho
publicar mujeres contemporáneas y eso es increíble porque es un espacio que antes no era tan sencillo de encontrar como ese espacio en donde las mujeres podíamos publicar lo que estábamos haciendo y uf, ahorita eso creo que han cambiado mucho también los espacios donde podemos encontrar las voces de las mujeres. Yo creo que la voz femenina ha ido, digamos, ganando terreno en todas las culturas y en todas las sociedades y creo que eso tenemos que valorarlo y tenemos que abrirle la puerta y escucharla porque también ha demostrado la voz femenina que cuando no se le escucha, cuando está hablando suavecito, arranca a gritar y alimentar protestas y alimentar revoluciones como la Revolución Francesa. Entonces yo creo que por el bien de todos también es productivo que escuchemos a esa voz femenina que se levanta hoy. Total, total, total. Pero bueno, muchísimas gracias María Paulina por tu tiempo, por las historias, las mujeres de las que nos contaste. Queda la invitación para quienes nos están viendo de pasar por tu conferencia, que uf, va a estar buenísima. Ya ahí quedó la invitación. Y bueno, muchas No, nada, gracias. muchísimas gracias Laura, a ti, a Ilustre, como siempre es un placer conversar con ustedes y qué rico y nos vemos en la conferencia. Súper. Bonita tarde, que estés Lo bien y muchas mismo, que gracias estés a todos bien, los que chao. nos acompañaron. Chao.